Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el maestro FIDE Andrés Pérez y hoy vamos a ver una clase sobre ataque. Vamos a ver una partida propia hoy, en donde puedo aplicar algunos conceptos que ustedes pueden encontrar en el curso de Ataque y Gane. Un curso la verdad que bastante recomendable donde pueden ver todos estos conceptos de forma mucho más ampliada eh, y con muchísimos ejemplos de partidas, la verdad que muy instructivas. Bueno, esta partida se jugó en la ciudad de Buenos Aires. El torneo fue el torneo en ITT en homenaje a Jorge Luis Borges. Eh, y bueno, yo iba de piezas blancas contra el fuerte maestro FIDE Alex Cuevas, que iba de piezas negras. Bien, la partida empezó con E4 y D6. Bueno, una jugada que no era digamos, de las principales que había empleado mi rival. Normalmente juega siciliana, pero bueno, supongo un poco para sorprender. Bueno, yo jugué D4 y tras caballo F6, caballo C3 y G6 entramos en una Pirc, básicamente una defensa Pirc por parte de las negras. Y acá, bueno, existen muchísimas variantes por parte de las blancas. Existe, por ejemplo, F3, entrando en una especie de ataque Samish, alfil E3, que podría llevar a las mismas ideas, caballo F3, o misma una variante más posicional que yo mismo he jugado varias veces, que es con G3 y alfil G2. Bien, sin embargo, en este caso, mmm, la verdad que no esperaba este orden de jugadas de mi rival, pero también quise tratar de sorprender un poco y decidí jugar alfil G5, llevando una variante, digamos, no de las principales, pero sí bastante fuerte y se puede considerar una línea similar al ataque austriaco, ya que luego voy a hacer la jugada F4. Pero en lo particular diría una mejora del ataque austriaco, al menos para mi gusto. Bien, alfil G7, F4. Y bueno, la razón por la cual digo que es una mejora es porque me parece que el alfil de G5 está un poco más activo que si lo dejara en C1 y hiciera F4 directamente. Bien, me parece que le puede traer más problemas a las negras. Bueno, mi rival jugó C6, yo realicé caballo F3, todo esto son jugadas bastante normales. Enroque corto y ahora una jugada muy interesante, dama de 2. Fíjense como ya desde la apertura yo estoy planteando un juego bastante agresivo. Ahora, por ejemplo, con dama de 2 estoy planteando enrocar largo y tirar H4, H5 con un ataque, la verdad que bastante fuerte. Así que eso le obliga a mi rival a estar pendiente de la posición, ¿no? Si hiciera una jugada como caballo BD7, que es bastante normal en este tipo de posiciones, yo podría hacer H4. Y la verdad que la ruptura H5 es muy molesta. Así que con la jugada dama de 2, más o menos estoy incitando a mi rival a que tenga que hacer algo en el flanco de dama, que se anticipe un poco a la siguiente jugada que podría ser en roque largo. Y bueno, justamente eso pasó. Mi rival hizo la jugada B5, con la cual, bueno, ya está anticipando un ataque si quiero enrocar largo y plantea una amenaza bastante más concreta, que es hacer B4 y luego de que yo retire mi caballo de C3, ganar el peón de E4. Así que por supuesto, eh, previendo la amenaza del rival, que es algo que tenemos que siempre preguntarnos después de cada jugada de nuestro rival, bueno, yo opté por alfil de 3 para defender el peón de 4, por supuesto. Y bueno, fíjense cómo mi desarrollo de piezas es bastante natural. El negro todavía le faltan unas cuantas piezas, ¿no?
el alfil y el caballo por desarrollar, y se ve que gracias a este centro de peones tengo una buena ventaja de espacio, ¿no? Entonces parece que mi juego de piezas, mi desarrollo es un poco más cómodo que el de mi rival. Así que él opta por una, una jugada bastante interesante, ¿no? Sobre todo considerando que en este momento está quizá ya, aunque han pasado muy pocas jugadas, vamos en la jugada número 8, el negro está quedando un poco apretado en su posición. Y si recuerdan de otro video que había grabado, también les había hablado un poco de que bueno, el bando que estáticamente está un poco inferior tiene que tratar de hacer jugadas dinámicas. Y eso fue lo que trató de hacer mi rival eh, con la jugada B4, primero tocando mi caballo y luego de la retirada que me pareció más natural, la E2, realizó la jugada D5, ¿no? Donde ya me está planteando una entrega de peón, pero que bueno, a cambio podría, por ejemplo, abrir una columna, que en un futuro podría ser aprovechada para la torre. Así que bueno, plantea un juego dinámico para tratar de cambiar las acciones de la partida, ¿no? Bueno, yo continúo con E5 y luego de caballo E4, que también busca una casilla central para el caballo, donde además es una casilla fuerte, ya que ningún peón mío puede llegar a sacar ese caballo de esa casilla. Bueno, después de dama por B4, aceptando la entrega de peón, mi rival, a pesar de que tiene un peón de menos, obtuvo algo de compensación, ¿no? El fuerte caballo en E4 y por ahí otra cosa, la apertura de la columna B que pudiera servir en un futuro. Bueno, ahora es verdad que pareciera que una jugada posible es caballo por G5 acá, pero en realidad pasa que después de F por G5, a pesar del negro haber ganado acá la pareja de alfiles, la posición de este alfil, que es el que tiene que tratar de activar ya que es el que yo no poseo, es bastante restringida, ¿sí? O sea, está chocando contra un muro de peones y el blanco tiene un plan bastante agresivo que es H4, H5 y simplemente atacar por el flanco de rey. Además hay que decir que bueno, una de las compensaciones que tenía el negro era el caballo justamente de E4, por lo cual no le interesa a las negras entregar ese caballo, perdón, esta no fue la jugada, y en vista de que amenazo el peón de E7 con la dama y el alfil, decide hacer la jugada de F6. Por supuesto, alfil H4 es la única retirada posible. Y ahora mi rival hace A5. Yo juego dama A3, importante me parece esta jugada, ya que aunque la dama parece un poco arrinconada en el tablero, sigue cumpliendo una función, y es atacar al peón de E7. Algo muy importante, ya que no queremos que este fuerte caballo se consolide con la jugada F5. Y para eso, bueno, tenemos que tener amenazado el punto E7. Bien. Continúa H6. Básicamente para jugar G5, ¿no? Y tratar de retirar este alfil que molesta mucho el punto E7 junto con la dama. Bueno, fíjense cómo uno a veces tiene un plan en la partida en un principio, pero se va a ir modificando de acuerdo a lo que haga el rival. En la partida mi rival me entrega un peón a cambio de abrir una columna que le pudiera servir de ataque si yo llegase a enrocar largo. Por lo cual ahora enroque largo, que en un principio era lo que buscaba con la apertura, ya no me interesa tanto y por eso opto por enrocar corto, ya que si enrocara largo, simplemente estoy justificando
o digamos dándole otra razón a la entrega de peón que hizo mi rival. Bien, tras enroque corto, alfil A6, que es una jugada que me parece obligada prácticamente si mi rival hace H6, ya que uno tiene que preguntarse para qué, como dije antes, para qué nuestros rivales hacen, pues bueno, hacen sus jugadas, ¿no? Y es que H6 lo que quiere hacer es G5 y echar a ese alfil de H4, pero se encontraría con el problema de que va a dejar muy débiles las casillas blancas, en concreto esta diagonal de B1 a H7. Así que la jugada alfil A6 tiene como propósito cambiar los alfiles para que, bueno, por lo menos yo no tenga forma tan fácil de aprovechar esas casillas blancas, cosa que sí podría hacerlo si mi alfil se encuentra en D3. Y bueno, no se cambia por su alfil de A6. Así que me parece una jugada que va con el plan de H6. Bien, y acá es el momento, digamos, crítico de la partida. Hasta ahora no me había detenido tanto. Pero bueno, es que es un momento donde hay que hacer algo concreto, ¿no? Yo podría también, o sea, acá hacer una jugada posicional, quizá simplemente torre de 1, anticiparme y retirarme mi alfil, por ejemplo, E1, quizá tocando el punto A5. Pero fíjense cómo la posición del rey es bastante mala, ya que el único defensor es el alfil y sus tres peones están avanzados y con el avance G5 que va a venir va a quedar aún más débil el rey. Entonces, en este momento gasté bastante tiempo y me puse a buscar ideas tácticas en la posición. Y bueno, continué con caballo C3, que como vamos a ver es una idea bastante profunda, incluso el ordenador tarda un poco antes de darla como una de las opciones buenas. Pero bueno, ocurre porque, como vamos a ver más adelante, eh, para un humano es prácticamente imposible calcular todo lo que viene. Simplemente uno se guía un poco por la intuición, ¿bien? En alguna de las variantes, por supuesto. Van a haber otras que son muy concretas. Bueno, es evidente que a caballo C3 mi rival iba a ser G5. Y ahora luego de F por G5 y H por G5, este es el punto crítico en el cual yo había calculado antes de hacer caballo C3, donde empieza el ataque en la partida, ya que ahora hago la jugada caballo por E4, que parece una auténtica locura porque tengo una pieza amenazada y ahora si mi rival hiciera D por E4 me va a dejar dos piezas más amenazadas. Pero bueno, acá es donde por un lado hay que calcular un poco, o bueno, bastante porque hay varias líneas, pero por otro lado hay que valorar la posición y es que fíjense, y esto es algo importante, las piezas blancas están todas coordinando, ¿no? Vamos a dejar esta posición. Están, digamos, todas bastante activas, ¿no? Ahora la columna F está semiabierta. Bueno, el caballo está centralizado, este también, el alfil está apuntando al rey. Este alfil, bueno, no está muy activo, pero provocó que se debilitaran las casillas blancas, ¿verdad? Del negro. Y bueno, quizá mi dama de A3 estaba un poco fuera de juego, pero la dama es una pieza de largo alcance, así que tiene esa facilidad de que en pocas jugadas puede entrar al juego. Mientras que las piezas del negro están muy activas. Este alfil está chocando con... Perdón, están muy inactivas. Quise decir, este alfil está chocando contra sus propios peones. Bueno, el resto de las piezas, la dama no se ha movido, la torre y el caballo de igual forma. Y parece que las únicas dos piezas que están jugando el negro son el caballo de 4 y el alfil de A6. Con lo cual tiene mucho sentido caballo por E4, que elimina la pieza más activa del negro y bueno, también plantea un cambio de alfiles que puede eliminar
a la otra pieza activa que tiene el negro, con lo cual el blanco se quedaría con todas sus piezas muy activas, bien, muchas en sus casillas ideales, ¿sí? Mientras que el rival va a quedar simplemente con todas sus piezas fuera de juego y eso va a compensar la desventaja material que se puede presentar en alguna de las variantes. Bueno, la partida continúa alfil por D3, que luego veremos, pero vamos a ver qué pasaría si D por E4, que parece la más lógica, ya que, como les decía, amenaza tres piezas, o sea, básicamente voy a terminar con material de menos en esta posición. Bueno, acá había calculado alfil por E4, con lo cual, bueno, también ganaría un segundo peón. Y luego de alfil por F1, digo un segundo peón que no es poca cosa porque en algunas variantes, si quedase con calidad de menos, ya hablando de calidad y dos peones, es decir, de alfil o caballo y dos peones por la calidad, ya podría hablar de igualdad material, ¿no? O sea, no estaría hablando de desventaja material. Bien, luego de alfil por F1, dama B3, y fíjense cómo el rey está quedando bastante mal, ¿no? Si torre F7, simplemente la torre está clavada, luego podríamos recapturar y en un futuro vamos a venir a atacar a la torre. Y si rey H8, podría continuar torre por F1 y luego de G por H4. En esta posición fíjense cómo el negro está muy mal y a pesar de que tiene una torre de ventaja, simplemente ninguna de sus piezas está jugando en el tablero. Así que bueno, acá les confieso que eh, yo tuve digamos, un ligero lapso mientras estaba calculando esta posición, porque yo pensaba que caballo por H4 ya estaba ganando con la amenaza caballo G6. Pero una vez que lo veo con la máquina, claro, resulta que cuando caballo por H4 me están haciendo dama por D4 jaque y atacando al rey y al alfil, que está indefenso en E4. Por lo cual no gana inmediatamente, por supuesto, caballo por H4, pero sí C3. Y ocurre que las amenazas son totalmente imparables, es decir, a la siguiente va a venir caballo por H4 y a la siguiente va a venir caballo G6. Y el negro no tiene buena manera de defenderse, además la dama también puede entrar vía E6 y F5, por ejemplo. Y simplemente no hay defensa contra el ataque de las blancas. Así que acá un poco es lo que les decía de uno muchas veces tiene que detenerse y valorar la posición. Yo sabía que por más de que no hubiese jugadas, no hubiera una forma concreta de cómo rematar, en esta posición tenía que haber forma de concretar, ya que simplemente todas las piezas blancas están muy activas. La dama le quita la casilla G8 al rey, el alfil la casilla H7, la torre está próxima a entrar, podría pasar incluso por la tercera fila, ¿no? Y el caballo va a llegar a H4, posteriormente a G6, y todas mis piezas están coordinando para atacar al rey negro. Que bueno, es un punto, el hecho de la coordinación de piezas y la actividad de las piezas es un punto que se toca bastante en el curso. Bien, así que esta línea bastante linda no se dio en la partida, pero bueno, es un poco de lo que hay que calcular antes de hacer caballo por E4, por supuesto. Bien, otra línea, bueno, esta no tendría mucho sentido, G por H4, ya que simplemente tengo caballo C5 y no tendría nada de menos. Sigo teniendo de hecho el peón de ventaja. Y bueno, estoy capturando en H4 y las casillas blancas están bastante débiles, por lo cual este rey va a sufrir muchísimo. Así que acá tampoco sería la jugada. Ya. Por eso mi rival decide alfil por D3. Y bueno, acá también había calculado dos variantes. En un principio había visto dama por D3,
Y luego de D por E4, dama por E4. Y bueno, dije después de G por H4, mínimo tengo caballo por H4 y son 3 peones por la pieza. Y de nuevo, mis piezas están mucho más activas que las de mi rival. Pero, a pesar de que es una línea jugable y creo que un poco preferible todavía para las blancas, no era la más fuerte. Y mientras calculaba me di cuenta que tenía otra línea, después de alfil por D3. Y es una jugada muy muy linda, ya que acá entra mucho lo que son los patrones de mate. Bien, caballo por G5 fue la jugada que realicé. Y ocurre que en muchas variantes voy a amenazar capturar en D3 y simplemente mate en H7. Por ejemplo, si mi rival jugase F por G5, simplemente seguiría dama por D3. Me parece que me estoy dejando otra vez una pieza, pero después de G por H4 no seguiría caballo por H4, sino que caballo G5. A ver, ahí va. Caballo G5. Estaría amenazando mate y es prácticamente imparable. De hecho, creo que la única línea para pararlo es algo así como torre F6, entregándome la torre, ya que cualquier otra jugada de torre simplemente la capturo. Por ejemplo, torre F7 la capturaría y estaría dando mate en H7 a la siguiente. Así que el hecho de tener en cuenta este patrón de mate de dama y caballo hace que se nos ocurra una jugada como caballo por G5. Eso siempre es muy importante tener en cuenta los patrones de mate. Mientras más patrones de mate conozcamos, más se nos ocurre este tipo de jugadas. Ahora bien, si no funciona, la otra línea, que fue la que se jugó, es nada, capturar la torre. Y acá tengo una jugada intermedia muy importante. Siempre hay que tener en cuenta las jugadas intermedias, sobre todo si nos permiten progresar en la posición, como es este caso. Bueno, acá primero decir que ya no es lo mismo si yo hago torre por F1, ya que luego de F por G5 y caballo por G5, o dama de 3 por ejemplo, y G por H4 y caballo G5, el detalle es que ahora me está cambiando la torre de F1 y yo no puedo recapturar de torre porque simplemente ya no existe. Con lo cual el rey ahora sí que se está escapando por F8. Entonces, claro, acá no sirve el mismo tema táctico, pero sí existe, como les decía, la jugada intermedia, caballo E6, haciendo un doblete a la dama y a la torre, y luego de dama C8, que es prácticamente única, caballo por F8, ya que si él retira su alfil, yo también puedo retirar mi caballo vía G6 y amenazar el punto E7 además. Entonces, tuve que, bueno, primero hizo alfil por G2, que es una táctica bastante conocida y de hecho es la mejor jugada acá, que se llama la pieza rabiosa, ¿no? Cuando tenemos una pieza que nos van a comer sí o sí, en este caso porque es más peligroso dejar este caballo vivo, así que este alfil tiene que entregarlo, pero siempre por algo, ¿no? O sea, tratar de que le salga lo más caro posible a nuestro rival. Y en este caso recupero un peón, con lo cual no se va a quedar con dos peones de menos, sino con uno solo. Ya que si yo quiero retirar mi caballo, sería muy peligroso, bueno, no alfil por F3 porque seguiría caballo por E7, pero sería muy peligroso dama G4 o dama H3. Así que tengo que continuar con rey por G2. Y luego de alfil por F8 también es cierto que si bien recupero un peón, me abre una columna donde podría venir la torre y atacar al rey. Bueno, ahora, punto importante, ¿no? De nuevo, las piezas negras están bastante pasivas todas. Y mis piezas no están del todo activas, este caballo sí está muy bien.
Este alfil también lo está, ya que ahora se amenaza peón por ejemplo. Pero mi dama y mi torre no lo están. Entonces, ¿a qué piezas tendría que darle prioridad? Bueno, las que están peor posicionadas. Ambas yo diría que están a una casilla de estar, a una jugada, perdón, de estar en sus casillas ideales. Es decir, donde van a expresar su máxima actividad. Mm, Sin embargo, ¿cuál decidir, no? Porque, por ejemplo, yo podría hacer torre G1 y la dama en D3 estaría muy bien también. Entonces, torre G1 o dama D3 serían las jugadas candidatas. Pero, ¿cómo decidirnos por una de ellas? Bueno, acá algo que sirve mucho para tomar como regla general es que siempre hagamos la jugada de la pieza que estamos seguros que en esa casilla va a ejercer su máxima actividad. O que no siempre es lo mismo, pero tiene mucho que ver que en esa casilla va a coordinar mejor con las demás piezas. Yo estaba seguro que la dama tenía que venir al juego y que D3 era la mejor casilla, ya que al no haber alfil de casillas blancas y los peones estar en negra, en un flanco de rey, es donde tengo mayor posibilidad de penetrar. Pero no estaba totalmente seguro de que la torre en G1 iba a estar mejor ubicada que en E1, por ejemplo, ya que el rey en muchas líneas yo calculaba que se iba a escapar por F7 y por ejemplo E8. Entonces mi torre no estaba 100% seguro si iba a estar bien en G1, porque podía estarlo también en la casilla E1. Y por eso decido dama D3. Ahora atrás, dama G4 jaque. Bueno, nuevamente tengo una decisión que tomar, si retirarme a H1 o a F2. Por supuesto no a F1, donde estorbaría el paso de mi torre. Y bueno, decidí F2 simplemente porque una de las líneas posibles acá era dama E4 cambiando damas, y prefería que en ese caso de entrar a un final mi rey estuviese ya un poco más centralizado. Así que bueno, jugué rey F2, amenazo, por supuesto, ahora sí, torre G1, clavando a la dama, y mi rival hace rey F7. Y bueno, de nuevo, torre G1 quizás sea una buena jugada, pero es cierto que el rey se está escapando por E8, así que me la reservo y primero doy jaque en H7. Mi rival se cubre de dama, hago dama H5, por supuesto esto lo había calculado. Ahora si rey G8 simplemente seguiría torre G1, y si dama G6 simplemente sigue E6 jaque, no puede comer porque caería la dama, y a rey G7 de nuevo seguiría torre G1. Por ende, única opción es jugar rey E6, y fíjense cómo ahora después de E por F6, E por F6, ahora es comprensible cómo la torre seguramente va a estar mucho mejor en E1 que en G1, cosa que les comentaba antes. Sin embargo, bueno, por razones concretas, es decir, de cálculo, no hice torre 1, ya que el rey podría empezar a escaparse, seguramente había una posición ganadora también, pero es más precisa en este caso dama E8, con lo cual mi rival abandonó. Ya que ahora le estamos impidiendo al rey que se escape, ya que si rey D6, alfil G3, la única manera de evitar el mate es entregar la dama. Y si una jugada como rey F5, bueno, la verdad yo había calculado dama C8 y que simplemente eso lo estaba obligando a hacer caballo D7 y me comía la torre, ¿no? Mínimo. Pero es verdad, luego viéndolo con el ordenador, torre 1, que es la jugada, la mejor jugada posicionalmente, ya que es la única pieza que está sin jugar,
Es la más correcta también, en este caso tácticamente, ya que luego las amenazas de dama h5 y bueno, rey f4 y alfil g3, con mate en pocas jugadas, va a ser totalmente imparable. Bueno, por estas razones, después de dama 8, simplemente mi rival abandonó. Bueno, espero que sea de utilidad este video. Les mando un abrazo y nos veremos en una próxima ocasión. Recently, I've been analyzing the results of different students of the Remote Chess Academy, and I've been checking who are the guys who got the greatest amount of progress. And it came down to the group of people who studied some of our most fundamental courses. And not only those guys studied these courses, but they also really mastered the skill. And that's the level that helps you to gain 3, sometimes even 5 additional 100 rating points just after mastering a certain one course. And that's why I've decided to open a new enrollment for this course. This way, you're not just going to be studying watching the video lessons, but you will also get my personal support. I'll be helping you in case you have any questions, you can ask them. You will also have the connection to the other students who are within the same group. And finally, you'll be also receiving certain tasks that will help you to practice and to master the skills necessary. That's why we're going to open up this enrollment, get a certain group of students that we can handle and provide my personal attention to, and then we're going to close the enrollment and stop accepting new students. So if you don't want to miss out, if you want to be in that group of people who are going to significantly improve their chess results after studying and mastering this program, check out the link down below and I'll see you there.